Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en La Gambeta, como todos los días. Estamos ya preparados para llevarles lo mejor de la información deportiva. Hay varios temas que hay que analizar. Habrá otro partido del recuerdo este fin de semana. Ya les estaremos platicando un poco de qué. También, pues, algo de lo que ha sido la actuación de los mexicanos en estos Juegos Olímpicos. Algunos otros temas que el día de hoy trataremos con mi compañero Sergio Román. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, ¿qué tal amigos de La Gambeta? Muy buenas tardes. Hemos comenzado este día, hace unas horas nos acabamos de dar cuenta de la situación oficial que se ha dado con la situación de Lionel Messi, habría que mencionarlo, eh, el fin de una era en el Barcelona, de uno de los mejores jugadores de la historia, ha llegado a un fin en un club donde lo hizo grande, donde lo hizo ser uno de los protagonistas del fútbol mundial. Messi saldrá del Barcelona, esto es un hecho, esto lo ha hecho oficial el mismo club Barcelona. Bueno, pues es la noticia, pero pues ya veremos qué futuro tiene. Hay que ver realmente qué tanto fue realmente la grandeza del jugador o la grandeza de la mercadotecnia, de la publicidad. Sí, habrá muchas cosas que evaluar. Vamos a ver cuál es el futuro de este jugador. Tiene yo creo que un par de años todavía, bueno, un poco más de un par de años por delante. Y bueno, la calidad futbolística de este hombre es indiscutible. Quien quiera decir lo contrario tendría que estar absolutamente mal de la cabeza. Sí, pero a lo que me refiero que tanto fue inflado de más, que tanto pudo haber sido parte del trabajo mediático del propio Barcelona para cotizarlo. Son muchos factores que hay que ver, ¿no? Por supuesto. Los números lo hablan, él, Cristiano, eh, actualmente son los jugadores que tienen los mejores scores, los mejores stats. Yo creo que es indiscutible lo que estos dos jugadores han marcado en el fútbol mundial. En, se hablará mucho de esta situación de Messi por lo que ha pasado en este club. No es un jugador que haya migrado o haya cambiado, sino que ahí se formó, de ahí lo firmaron desde muy pequeño, ahí comenzó su carrera, jugó al lado de grandes jugadores como Henry, como Ronaldinho, por supuesto lo de Iniesta, lo de Xavi, o sea, muchísimos jugadores que pasaron a su lado y él pues respaldando lo que hacía con sus clubes, grandes técnicos, el más grande y el más influyente yo creo que en su carrera, la situación de Guardiola, con el cual en el año en el que hicieron el sextete, yo creo que fue uno de los del desarrollo del fútbol más completo que se le ha visto históricamente al Barcelona. Entonces, más que nada, parece una despedida adelantada, ¿no? De lo que va a ser en la carrera de Lionel Messi. Tendrá la oportunidad de poder elevar la jerarquía, que no quede a los que les tenga o quede duda de la jerarquía, de la calidad del fútbol que tiene este hombre en los pies, el estar en otro club podría terminar por acabar con estas dudas, ¿no? Porque de repente siempre lo hemos visto cobijado de grandes jugadores, de grandes asistentes, de grandes pasadores, de grandes delanteros, y para unos no ha sido suficiente, para otros lo es, para unos les cae ver, para otros no. Entonces, creo que va a ser una etapa importante, ¿no? En la carrera de Messi en un futuro. Sí, pues de mostrar, como señalas todos, confirmar algunos puntos que señalan sobre él, disipar dudas, pueden dar muchas cosas ya en otra institución, pues también él sobresaliendo en lo particular, se decía le hacía falta un título, se dio ya en la selección de Argentina, factores que se van complementando, pero que forman parte también de la polémica, ¿no? Que se da en torno a estos jugadores, por lo mismo que son estrellas, por la rivalidad que hay entre un equipo y otro, entre un club y otro, las opiniones diferentes, las situaciones de idiosincrasia de un país a otro, ¿no? Que defiendes al de tu país. Bueno, son muchos factores. La realidad, pues ahí será viendo. Y la historia es la que ubica a todos en su lugar. Han sido las situaciones, lo vemos con las situaciones de Pelé, de Maradona, todavía aún sigue la polémica, ¿no? ¿Quién es mejor? ¿Quién hizo más? ¿Quién hizo menos? Pero bueno, es parte del fútbol.
Y postmortem, ¿no? También siguen Sí, sí, siendo vigentes, siguen siendo jugadores de los cuales se van a hablar muchos años por delante. No es algo fácil realmente llegar a las estadísticas de este par de jugadores. Hoy hablamos del argentino, pues por el notición, ¿no? Que termina siendo su partida del Barcelona, uno de los jugadores que en algún momento fue declarado patrimonio deportivo histórico de la humanidad, ¿no? Por la capital de las culturas, bueno, alguna situación ahí de votación que de repente esta parte sí, ¿no? Que dices, ¿qué tanta mercadotecnia, ¿no? Al punto de llevarlos a ese sí, sí, sí. nivel, ¿no? Sí los hacen intocables, los endiosan demasiado, ¿no? Pero creo que sí con base a lo que se realiza, a lo que hacen, a lo que han demostrado. Si bien se espera que pase algo distinto con Messi y su selección, ya acaba hace unos días de cosechar una cosa importante, ¿no? Que era levantar un título, que muchos dicen, bueno, pues era de la mano de Di María, pero Di María también ha estado en los otros torneos. O sea, son tantas cosas. Sigue siendo el máximo goleador ahí de Argentina, el máximo goleador del Barcelona, por supuesto, uno de los máximos goleadores mundiales, 672 goles en nivel de club. Entonces, eh, es una locura, es algo descomunal lo que ha hecho este fenómeno del fútbol. Y bueno, quedará para la historia el día en que Messi salió del Barcelona y vamos a ver qué es lo que espera. Muchos dicen que va al Manchester City, algunos en algún momento lo pusieron en el Paris Saint-Germain. Habrá que esperar. Eh, Morelia tiene unas vacantes, ¿no te gustaría un Lionel Messi para esta situación? Pero bueno, vamos a ver dónde termina el argentino. No, no, un abismo entre eso y esto. Bueno, pues ya otro tema, fíjate también. Compramos tres ligas mexicanas con lo que cuesta Messi, ¿no? Sí, no, pero pues hay un equipo local que todavía no se está a la altura de la ciudad, imagínate, para tener ese tipo de figuras, Como, imposible. como diría aquel personaje de cuando se estaban haciendo las marchas de monarcas de su partida, con lágrimas en los ojos, solo decía, ya se fue. Y así es, ya se fue también Lionel Messi del Bueno, Barça. y nosotros vámonos a una pausa y regresamos aquí a La Gambeta. Bueno, seguimos aquí platicando en La Gambeta, hablamos de algo de Messi y vamos ahora a platicar porque ya se está pues llegando la etapa final de los Juegos Olímpicos y sí me gustaría que hiciéramos un análisis de qué ha pasado con México. Se está quedando muy corto en medallas, aunque aún hay posibilidades de algunas, pero bueno, posibilidades, había de muchas. Y pues nos hemos quedado en el cuarto lugar como máxima posición, con las 3 medallas de bronce, pero 8 cuartos lugares, a un pasito en algunas. eh, este, pero hasta dónde era lo contemplado, hasta dónde no, según yo había escuchado a Ana Gabriela Guevara, la idea era de superar el logro del 68 de 9 medallas. No se logró concretar, porque bueno, hasta el momento, y lo veo muy complicado, pero además que cumplirse objetivos o no, mi pregunta es a fondo, no es más a fondo. ¿Qué pasa con el deporte mexicano? ¿Por qué no damos ese último salto? Y doy este comentario en un entendido que quiero que quede bien claro. El esfuerzo y lo que han hecho los deportistas, mis respetos, porque desde que los vemos participar aquí a nivel local, a nivel nacional, muchos con la simple ayuda o apoyo de sus papás, esas garbanzos de a libra, ese esfuerzo que ellos tienen que sacrificar por otras cosas. Creo que ese no es el tema ni esta discusión del gran esfuerzo que han hecho los deportistas mexicanos, pero si requieres de toda una infraestructura que te dé esa proyección, ese último plus para dar ese salto, ¿no? Y no quedarte en esos cuartos lugares que es donde hemos estado sobresaliendo en estos Juegos Olímpicos. Creo que
son cosas tan complicadas realmente encontrar cuál es el problema de no generar los resultados. Estamos en la 16ª ocasión de los Juegos Olímpicos en los cuales no se gana una sola medalla de oro. Ya vámonos a la plata, o no, una sola medalla de oro. Va a ser muy complicado. Por ahí está la situación del golf, los marchistas. Vamos a ver si el día de mañana o la madrugada del viernes se coloca una presea bronce en fútbol. Hay muchas situaciones que pueden ser el factor, muchos temas que se dieron por ahí con Ana Gabriela Guevara, con los recursos, hacia dónde llegan, hacia dónde van, la suspensión de algunos fideicomisos deportivos que se destinan a algunas otras situaciones. No sé. Pero eso es politizar el tema, Exacto. y yo no creo Son, que vaya por ahí, porque son muchísimos, es un ciclo olímpico, no es pero es que son muchísimos factores. un proceso sí, pero es un ciclo olímpico, o sea, no te preparaste para esto desde ahorita, viene de atrás. Sí, pero son muchísimos factores, ¿no? O sea, Sería como de limpiar la responsabilidad de los deportiva, malos proyectos anteriores y sí, de otros procesos que se llevaron. sí, pero también de Es un cúmulo de repente, responsabilidades. sí, pero también de repente como Comisión Nacional del Deporte, que levantas la mano, los uniformes llegan al cuarto para el rato, son puntitos que van desconcentrando a los deportistas. Cada una de las cosas que pasa. Atribuyes que eso deben los malos resultados, No, se me hace demasiado superficial. no, son muchas situaciones. Sin embargo, también podemos tomar en cuenta, y lo puedes ver en un medallero, ¿no? Las potencias, quienes dominan la situación del medallero, también son potencias económicas mundiales. Y no podemos decir, no, no es cierto, no, no, es que no tiene nada que ver lo que Oye, vive el pero país. África acaba de ganar una medalla de oro en atletismo, lo hizo Haití en su momento, o Sí, sea, son, pero no, 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 pero son siento que situaciones, sí, se me igual hacen, los kenianos, pero son situaciones más circunstanciales. Yo estoy hablando de verdaderas potencias, o sea, de verdaderas potencias no, pero deportivas. en este caso estamos hablando de la situación mexicana, que no es una potencia tampoco económica. O sea, por Sí, eso para mí la sí, situación es más de fondo, debe de una, y es que esto no es de ahora, esto ya lo habíamos comentado en su momento, debe haber una transformación de fondo de los proyectos del deporte mexicano. A ver, lo vemos esto desde aquí mismo, a nivel local. El nivel de preparatorias, antes tu educación física era obligatoria y era diaria. Ahora no. Ahora ya tienes la posibilidad de elegirlo o no. O sea, desde las bases, desde las formaciones, los juegos escolares desaparecieron, ahora volvieron, fueron semillero de grandes deportistas. La Olimpiada Nacional cambió ahora a Juegos Nacionales. Todos estos factores de cambio, todos esos proyectos que no tienen un fin definitivo o que se politizan y ya por una situación y otra se cambian, es precisamente lo que ha afectado al deporte pero mexicano. es a lo que voy, o sea, es una situación socioeconómica y por supuesto política que termina por perjudicar. No es lo mismo que esté practicando deportes un muchacho que sí tiene y quiere y el corazón y el dinero y también el talento, ¿por qué no? Uno a tener a 1 millón de deportistas practicando todos los días para tener la probabilidad de que salga un Rommel, un Salazar, una Ana Gabriela, una Soraya, ¿no? Pero esa situación, pues, por supuesto que se va reduciendo por estas situaciones que comentas. Simplemente no te vayas tan lejos. La parte de la educación física Sí. es el nivel de preparación, es una disciplina o una materia que realmente no se le ha dado la importancia que se merece. Es como un Te segundo voy a dar, elemento dentro de las escuelas, o sea. te voy a dar un ejemplo marcada las jerarquías, ¿no? Y las circunstancias. La Universidad Michoacana. Acaban de pasar su universidad, que por cierto pasó desapercibida, pero ve el potencial en infraestructura que tiene deportiva, en potencial humano.
Es un ejemplo. Y es escaso el potencial deportivo de la universidad. Son igual 2 o 3 garbanzos de a libra y hasta ahí. Las jefaturas de educación física de la universidad se cambian constantemente y la gente que llega ahí no ha hecho nada, y con todo el respeto, porque algunos son conocidos míos. Ahorita no sé ni quién es el jefe del departamento, pero ¿por qué te doy este ejemplo? Porque ahí está muy claro, cuando tienes infraestructura deportiva y una gran masa humana para tener un peso más grande en el deporte, no existe. Pero eso lo extiendes a nivel nacional y te aseguro que en muchos estados, muchos sectores del deporte mexicano, así es. No hay realmente proyectos como tales. Pero creo que sí termina siendo algo totalmente nacional. No le voy a poner porque sí va a ser No, una lo puse nomás como ejemplo algo más que nosotros de percibimos. que se politiza, ¿no? Esta situación. Pero no, o sea, sí es una situación social y una situación económica y cultural, por supuesto. Lo que pasa en el deporte mexicano también es un reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad, de lo dañado que podemos ser. Y sí, Sí, podrías claro, de claro. repente comparar la situación, no sé, de Haití, que ya me lo marcabas, con una situación keniana, con una situación sudafricana, pero también son casos aislados, no son casos potencia, no son casos que realmente te pongan a competir. Sin embargo, tampoco estamos muy lejos, ¿no? O sea, Pero no es hay que que ser, es que de sucede algo repente similar. también pecamos en la soberbia, en esa soberbia, Ismael, de que pensamos que México lo merece todo. Y a veces no, a veces hay que No, esforzarnos un no, pero poquito más. ¿sabes en qué lo cuestionas? Estoy de acuerdo. Hay deportes que son garbanzos de a libra, ok, salen. Pero hay otros en donde realmente teníamos escuela. Te hablo del caso de la caminata. Vamos a una Siempre pausa. teníamos, siempre había medallas y ahora ya no ves una medalla en caminata. De hecho, ahorita debe de estar participando Isaac Palma en Michoacano, por cierto. Te pongo el ejemplo del taekwondo, que después de 20 años ahora no se logró una medalla. O sea, hay Tenemos que ir a una disciplinas. pausa, Isma. Sí, claro. Digo, hay disciplinas en las que se trabaja al 100 o con proyectos un poco más firmes y de repente ya no. Pero vamos a la pausa y volvemos. Bueno, seguimos hablando aquí en la gambeta sobre pues, la situación de los mexicanos y bueno, simplemente dando puntos de vista, ¿no? Al final de cuentas, nosotros no vamos a cambiar la historia de estos Juegos Olímpicos, pero ojalá que sí, las autoridades que llegan, que entran, cambien, en el ámbito deportivo me refiero, cambien pues ya realmente los proyectos, los ciclos, las formas de trabajo, se aproveche ya lo que hay avanzado, porque pues se cometen muchas situaciones erróneas. Por ejemplo, ahora en el cambio de Olimpiada Nacional a Juegos Nacionales, algunas edades se eliminaron, entonces hubo una generación que ahí se perdió, o deportes que ya no se disputó actividad y una serie de cosas como que debe ser más pensado todos los procesos deportivos en México. Sí, sí, es una situación, es un todo. Por cierto, ahorita que decías la parte de caminata, de marcha, 50 La kilómetros, marcha. hay 3 mexicanos compitiendo ahí. En algunos momentos históricos se han colocado algunas preseas por medio de esa disciplina. Acá realmente sería una sorpresa, sin embargo, también sería desmeritar la situación de los atletas que se han ganado el lugar, porque para llegar a un evento olímpico es un camino enorme, es un camino grandísimo, donde debes de ser Sí. el mejor de millones de personas. Debes de primero ser el mejor en tu zona, después ser el mejor de tu estado, No, después no, ser no, por los eso yo mejores de tu país, después ser el mejor de tu... aclaré desde el inicio que el aspecto individual es otra situación muy aparte. Hablo de proyectos como país, como sistema, ¿no? Sí, no, no, y le pasa a los grandes, o sea, lo veíamos en la situación de clavados, o sea, una de las clavadistas de China más experimentadas sufrió por ahí un mal lanzamiento que por supuesto la dejó fuera de la competencia. A una mexicana también le pasó lo mismo. Son situaciones también
de mentalidad en el momento de la competición. Son situaciones de desarrollo y también puede ser una mala ejecución y se acabó todo lo que practicaste, ¿no? De repente en tiro con arco vas perfecto y sobre el final hay algo que te impide llegar a ese gran paso de subirte a un podium. En el fútbol no se diga, ¿no? Sí, hay circunstancias, hay muchas circunstancias. Los malditos penales, Rommel Pacheco que lo ponían como uno de los medallistas seguros de México, o lo poníamos irresponsablemente. Por eso digo, de repente pecamos un poco de gloria. Va Rommel, ya tenemos una medalla asegurada. No tuvo una buena final, no tuvo una buena fase y se topó contra excelentes clavadistas que realmente Rommel no se despidió de las plataformas como él hubiese querido, a final de cuentas. Eh, también otro experimentado, el japonés también, que se despidió en esa misma competencia, también no tuvo una buena fase final. Y bueno, pues, son infinidad de factores, pero creo que también somos muy extremistas, cuando nos va mal, nos reventamos a morir y cuando no nos va tan bien, nos reventamos a morir. La verdad es que en cuarto lugar, mediocremente, muchos podrían decirme, pero te habla de buenos resultados. O sea, a final de cuentas estás ahí y las pocas medallas Es que cosechen. eso es muy claro. O sea, nadie dice que, no, que está mal. Yo lo que digo es que México no ha crecido en lo deportivo. Por el contrario, ahora retrocedimos, hay menos medallas. Esa es la situación. Entonces, yo creo que ¿desde dónde se empieza el crecimiento? Desde el autoanálisis. Hay que hacer un autoanálisis al interior del deporte mexicano. Y de ahí ver qué tenemos que modificar, qué tenemos que potencializar para que México realmente crezca en lo deportivo y en un momento determinado pues tenga los logros deseados, ¿no? Como tú lo No, dices, nunca está escrito nada, en el deporte no está escrito nada, pero bueno, entre mejor trabajo hay, más posibilidades de éxito hay también. y lo bueno es que poco a poco también se van generando resultados históricos. Ahí está el softball, la situación del arco, que México ha ido creciendo impresionantemente. Yo creo que por ahí en patines falta empujar un poco más porque creo que se generan buenos resultados, pero hay que empujar más en patines. El taekwondo se está abandonando poco a poco. ¿Qué está pasando? Antes veías buenos contendientes en boxeo. ¿Qué está pasando con el boxeo nacional? Es uno de los deportes que podríamos presumir que domina México o que es un gran competidor, pero ¿qué está pasando con este tipo de disciplinas? Habrá unas que van saliendo y que generen resultados a lo mejor no tan importantes o sobresalientes como lo marcas, pero los que ya estaban ahí, tanto natación como a lo mejor 100, 200, 400 metros, la situación del taekwondo, la situación del boxeo, fútbol que poco a poco también se ha ido colocando, y esos, pues, ¿por qué se pierde esa evolución? Ahí sí estoy de acuerdo, ¿no? ¿Por qué no se sigue creciendo en esas disciplinas? Este, pero, bueno, es un desarrollo completo. También hay que tomar en cuenta que ya es un cambio generacional de atletas también. Bueno, pero así son todos los ciclos deportivos, ¿no? Surgen nuevos, otros se van consolidando. Normalmente te alcanzas a aventar dos, dos competencias de Olimpiadas, al menos los mexicanos, dos o tres competencias de Olimpiadas. Ahora, pues ya quedaron esos grandes nombres, esos reconocidos nombres de los atletas mexicanos atrás. Entonces, viene una nueva camada que tendrá que hacer su esfuerzo para colocarse, pues, en los deportistas históricos de nuestro país. Aún quedan varios deportes, varios mexicanos en competición y pues sí, desafortunadamente a esperar sorpresas de estas competencias en Juegos Olímpicos para la delegación mexicana. Así es, pues a ver qué se da. Pues ya nos estamos yendo, ya nomás recordarles, este sábado habrá un partido de homenaje a Sergio López, él es un entrenador muy reconocido, estuvo por ahí en Soros de la universidad, fue parte de Fuerzas Básicas con Tarasquitos, o sea, partido entre Tarasquitos y Atlético Valladolid, equipo de segunda división de los 80s, que estuvo aquí en Morelia, es a las 10 de la mañana en el Venustiano Carranza este sábado, ahí no puede existir gente, pero bueno, ahí está el pendiente, probablemente lo transmitamos, estamos en eso, pero
ya le estaremos avisando. Oye, no me Nos equivoco, vamos. ¿verdad? México juega esta madrugada a las 4 de la mañana. 4 de la mañana se cambió el horario, de 6 a 4 de la mañana. Así Contra es. Japón. Porque juega el equipo femenil de Japón también a esas horas, por esa modificación por intereses televisivos también para allá. Bueno, nos vamos ahora sí. Nos vamos, muchas gracias, amigos de la Gameta. Gracias, Ismael Herrera. Gracias, igualmente a ustedes. Que pásenla bien. Nos vemos mañana.